Agradezco a Dios porque me permite hacer esta grabación. Vamos a tratar ahora algo más que tiene que ver con la historia de Levita y su esposa concubina. Después de este tema, aunque hay más cosas que decir, pero este tema va a ser el último que voy a grabar con respecto a este relato de Levita y su esposa. En esta ocasión quiero poner atención a un aspecto que se deriva de esta historia a la cual hemos dedicado varios temas. Y este aspecto que se deriva tiene que ver, en realidad, no es uno, sino dos aspectos. Yo solamente voy a mencionar los dos aspectos, voy a hacer más énfasis en una parte, en una de las dos, que en la otra. Pero los dos aspectos son los siguientes. En esta historia que hemos tratado, que hemos estudiado, se ve que tanto Israel como Benjamín hicieron elección de hacer pacto con un bando o con el otro bando. Israel decidió hacer pacto o relación de pacto con el levita que había presentado la historia de lo que había sucedido con su esposa y que la había desmembrado y había mandado a cada tribu una parte. Ellos se unieron en favor de hacer justicia, y vuelvo a recalcar, después de todos los estudios que hemos hecho, justicia entre comillas, pero bueno, en hacer justicia con respecto al mal que los de Gabá habían hecho. El otro, Benjamín, que toma partido y hace pacto o hace alianza con las personas de Galaad que habían hecho lo malo. Aquí tenemos dos grupos que hacen pacto, hacen tratados. Uno para defender la justicia, cobrar venganza de lo malo que se había hecho, y el otro que hace pacto con los que habían hecho lo malo y tratan de defender a los que habían hecho lo malo. Este aspecto que estamos mencionando en realidad merece una atención y que se hable sobre él. Solamente voy a señalar algo más sobre este aspecto porque quiero referirme a lo otro. Lo que quiero señalar de este aspecto es y así como los israelitas hicieron un pacto con el Benjamín, el levita, y los de Benjamín hacen pacto con los de Gabaa, nosotros en la vida de todo ser humano, muchas veces tomamos partido en favor de algo o en contra de algo. A veces tomamos partido con una persona en nuestro trato, en nuestros acuerdos con las personas, a favor de esas personas o en contra de esas personas. Son cosas que abundan en la vida. Lo único que queremos señalar aquí, en este momento, quizás en otro momento dediquemos un tema o dos a hablar de esto, pero lo que queremos señalar aquí es que cuidemos qué tipo de pacto o de alianza nosotros hacemos, ya sea por una causa, ya sea con una persona, porque
nosotros debemos hacer pacto o alianza siempre con las cosas verdaderas, siempre con lo justo y no con las cosas malas. Y también debemos hacer pacto o alianza con las personas adecuadas, no con las personas que son inadecuadas. Esto lo dejo hasta acá solamente. Quiero ahora tratar otro aspecto derivado de esta historia, que queremos eh, resaltar ahora es una especie de pacto, diría yo, una especie de pacto, eh, algo que sucedió entre la, los habitantes de Jabes de Galaad y Gabaa, y también que tiene que ver con los habitantes de Jabes de Galaad y con los de Benjamín. Cuenta la historia que hemos mencionado. Está escrito esto que estoy hablando en Jueces capítulo 21, que cuando Israel convoca a todo el pueblo, a todas las personas, so pena de, eh, de recibir el castigo, de morir, enfrentan cargos al que no venga a la reunión que se está haciendo en contra de los de Gabá y en un sentido en contra de los de Benjamín, porque los de Benjamín se aliaron con estas personas que hicieron lo malo. Cuando ellos van a analizar eh, quienes no habían venido, encontraron que los de Jabes de Galaad no habían venido a la reunión. O sea, los de Jabes de Galaad no que hicieran un pacto con las cosas mal hechas que en Gabaa se había hecho, sino que no estuvieron de acuerdo. No dice la Biblia por la razón que no estuvieron de acuerdo. Nosotros no vamos a mencionar eso aquí, la razón de por qué hicieron, sino lo que ellos hicieron. Ellos no vinieron a esta reunión contra lo malo que se había hecho en Gabaa. No quisieron involucrarse. Así que aquí encontramos que los de Jabes de Galaad no se involucran en esto que había sucedido. Y ellos sufrieron la consecuencia que ya hemos visto en uno de nuestros temas. Cuando el tiempo pasa y ya tiene Israel un rey nombrado que no había comenzado aún en sus funciones de rey, pero que ya había estado elegido, que fue Saúl. Saúl también era de Gabaa, como ya hemos visto en los temas anteriores. Ahora, cuando Saúl está para comenzar a ser rey, sucede algo con Jabes de Galaad. Un rey, un líder de los amonitas, viene en guerra contra los habitantes de Jabes de Galaad. Recordemos que Jabes estaba a la otra parte del río Jordán, no en el territorio que Israel tenía después del río Jordán. Naas Monita viene y le dice
a los, eh, a los de, a los de Jabes que hagan pacto con él, porque si no hacían pacto con él, iban a la guerra. Los de Jabes le dicen que van a hacer el pacto. Los amonitas o Naas, el jefe de ellos, Naas, al frente del ejército amonitas, les dice que para hacer ese pacto, él le iba a sacar un ojo. No sé si a cada persona habitante o el pacto que iba a hacer de sacarle el ojo iba a ser a los militares, o sea, a las personas que son de 20 años hacia arriba, porque una persona que le falta un ojo le afecta a su capacidad para ir a la guerra, porque tiene que ver con yo voy a usar aquí la palabra la puntería que la persona tiene que ver con esto, porque cuando a uno le falta un ojo, si es el ojo que tiene que ver con la puntería, voy a explicar esto, no afecta, pero si es con ese, sí afecta. Eso es una práctica militar. Cuando una persona va a ser el blanco a algo y va a ser el blanco con los dos ojos abiertos, mira, apunta y señala el blanco. Pero entonces, para saber con qué ojo uno tiene la puntería, le cierran un ojo. Después que miran el blanco fijo, le cierran un ojo. Y después de cerrado ese ojo, sigue el blanco exactamente en el mismo lugar. El ojo que quedó abierto es el que hace la puntería, es el que marca el lugar correcto. Pero si le tapan el otro ojo, entonces va a encontrar que no hay blanco. El blanco se corrió a un lugar. Por lo tanto, le sacan el ojo que tiene que ver con el blanco y entonces se afecta en una batalla. La persona pierde el ojo con el cual se toma la puntería. El caso es que cuando se habla de esto, es algo terrible, sacarle un ojo a la persona. Entonces los de Jabes buscan ayuda y mandan a buscar ayuda en Israel. Cuando Israel se entera de lo que estaba sucediendo, se afligen y comienza un llanto, una aflicción. Y entonces Saúl se entera y dice, ¿qué cosa es lo que pasa? Y se entera de lo que estaba pasando, el peligro que corría a los de Jabes, a los de Jabes de Galaad, con este rey o este líder amonita. Entonces, en primero de Samuel, se trata de cuando Saúl se entera de lo que le pasaba a Jabes, convoca a todo Israel. Así como Israel fue convocado por el levita, o sea, por los mismos israelitas, donde el líder que fue primero a la guerra y lideraba esto era la tribu de Judá, y que los de Jabes no vinieron. Ahora Saúl convoca una reunión y toma un buey y desmembra al buey, así como la concubina fue cortada por sus coyunturas, así también eh, Saúl corta un buey y le manda
una parte del buey a cada persona de Israel, a las tribus de Israel, y convoca y dice, así se va a hacer con el buey de todo el que no venga a esta reunión. O sea que iban a descuartizar, a matar los bueyes de esas personas, y eso era un daño bastante señalado. Las personas vienen a la reunión y entonces se forma un ejército. Saúl va toda la noche de viaje y amaneciendo por la mañana ataca a, ataca al líder Anaás y a su ejército, y los amaneciendo temprano por la mañana y los destruye. Hace una matanza entre ellos, los destruye de tal manera que no quedaron de esos soldados dos juntos en la estampida que hicieron huyendo por el ataque de Saúl. De esta manera, Saúl, que es de Gabaa, como si fuera a decir, paga la deuda que tenía con los de Jabes, porque ellos no vinieron a aquella reunión que trajo toda esta desgracia que ya hemos estudiado en Israel. El tiempo sigue pasando y entonces llega un momento en la vida de Saúl que es, es desechado por Dios como rey. Esto lo veremos en estudios aparte. Y va a una batalla contra los filisteos. En esa batalla, Saúl no trae la bendición de Dios. Más bien descendió tanto que fue hasta consultar a una adivina, a una pitonisa. Va a la guerra y Saúl y sus hijos son matados, pierden la vida en la guerra. Los filisteos, cuando encuentran a Saúl y a sus hijos entre los muertos, los decapitan y cuelgan sus cuerpos en, en su ciudad. Cuando los de Jabes de Galaad se enteran de lo que habían hecho con Saúl y con sus hijos, ellos fueron ahora, hicieron el viaje hasta el lugar donde los tenían colgados, los bajaron de la horca, los quemaron y enterraron los huesos de Saúl y sus hijos en su territorio. David, cuando se entera de esto que había sucedido, hace su lamentación por Saúl, pero envía un mensaje felicitando a los de Jabes por la bondad que habían tenido con Saúl. Y le está diciendo David que también él ha sido puesto por rey por Judá y que también él los iba a beneficiar a ellos. De esta manera, los habitantes de Jabes de Galaad no solamente tuvieron este pacto en el cual hemos dedicado para presentar la historia, sino que ellos también tienen la promesa de David, que es de Judá, para hacer pacto con ellos. Y así llegó David a ser rey. Con respecto al aspecto este de hacer los pactos, ahora quiero señalar algo más que también debemos dedicar algún tiempo a presentar algunos temas con respecto a esto, pero en este
Estamos solamente mencionándolo porque este es el último tema que estamos dedicando a lo que tiene que ver con el levita y su esposa concubina. Cuando la guerra comienza de Israel contra Benjamín, el caso de Gabaa, ya tenemos la historia y sabemos que el líder en esa guerra, humanamente hablando, el líder fue la tribu de Judá. He mencionado Gabaa con Saúl, que es de Benjamín, y los de Jabes de Galaad en el pacto o en lo que ellos hacen en favor de Saúl, que es habitante de Gabá. Ahora, en la historia, nosotros encontramos que cuando Saúl era rey y fue desechado por Dios, Dios elige a David para ser rey de Israel. Y aquí encontramos otra vez Benjamín con Judá. Benjamín, aunque Saúl era de Benjamín y era de Gabá, eh, David era rey de Judá, después llegó a ser rey de todo Israel, pero Jonatán, el hijo de Saúl, que también era de Gabaa, tiene una estrecha amistad con David. Se amaban como amigos, porque los amigos se aman, sean hombres o mujeres, eso es muy distinto a las cuestiones sexuales, vamos a decir así. Pero los amigos se quieren, se aman. Y ahora encontramos que Jonatán de Gabaa hace pacto con David, son amigos y hacen pacto, y en ese pacto David iba a ser el rey y Jonatán iba a ser el segundo en el pacto que el mismo Jonatán hace con David. Y aquí entonces encontramos también el pacto, ahora no solo de Jabes, de Galaad con Gabá, con Benjamín, sino Benjamín con Judá, donde se unen y hacen un pacto estrecho, Benjamín con la tribu de Judá, eran los líderes de esta batalla. Y señalo algo más para terminar este tema que hemos presentado, que cuando las tribus de Israel se dividen y el reino de Israel se pone en los del norte y en los del sur, con Judá quedaron los de Benjamín, el reino de Israel, o sea, el reino de Judá, el reino de los judíos. Hubo mucha guerra en esto que hemos tratado. Finalmente llega a haber una alianza, a haber una paz entre Benjamín y Judá. Esto lo dejo hasta aquí. Ustedes que están escuchando se dan cuenta que hay más material para hablar de esto. No lo vamos a hacer, pero sí quiero terminar este tema diciendo, tengamos cuidado con nuestras alianzas y que nuestras alianzas o nuestras amistades, las personas con las cuales hacemos algún tipo de pacto, siempre sean personas que estén en armonía con Dios, en paz con Dios, o personas dignas. Nunca hagamos alianza con personas que no sean dignas. Y lo mejor es hacer nuestra alianza con personas que sean también temerosas de Dios y que sigan a Dios. Te pido que compartas también este tema. Nos vemos en nuestra próxima grabación.